cuando ayunes, indicando Jesús que el ayuno es normal y es aceptable ante los ojos de Dios. Es parte de la vida cristiana. ¿Me está escuchando? No lo deja como mandato, pero lo acepta en su presencia. Cuando un hijo lo hace de corazón, mis amados hermanos. ¿Sabe usted que los discípulos del maestro no ayunaron mientras estuvieron con Jesús? ¿Están de acuerdo con eso? La Biblia lo dice. Hubo un reclamo, ¿cierto o no? Los discípulos de Juan le dijeron a Jesús: oye, it's not fair. ¿Cómo así? Le dice Jesús. Que todos nosotros los discípulos de Juan ayunamos. Y mira esos comelones tuyos, tus discípulos. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Y qué les responde Jesús? Aquí hay sabiduría para el que le canta sabiduría. Mateo 9:14. Entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Mire, y ahí está la palabra, muchas veces. Como que si Jesús no lo sabía. Y tus discípulos no ayunan. Jesús, ¿qué le respondió? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está ¿qué? Con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. ¿Sabes por qué Jesús asoció aquí en esta ocasión el ayuno con el luto? Porque eso es lo que se hacía antiguamente. Cuando alguien estaba en un sufrimiento, ¿qué hacía? Ayunaba. Cuando alguien estaba en un gran problema, ¿qué hacía? Ayunaba. Cuando la reina Esther necesitaba estaba en un gran problema, ya había sido establecida una fecha para matar a todos los judíos. ¿Qué hizo la reina Esther? Promulgó entre todos los judíos un mandato que ayunara a todo el mundo. Entonces, por eso Jesús usa esta ilustración. ¿Acaso usted en una boda ha visto gente ayunar? En otras palabras, eso le está diciendo. ¿Ha visto usted gente que va a una boda y dice: no, mire, a mí no me den de comer, yo ando ayunando hoy? Hasta el día de hoy yo no conozco a nadie, hermano, ni al más espiritual. Lo que Jesús le estaba diciendo es esto: mira, si los discípulos necesitan algo, aquí estoy yo. Tiene un problema, es lo mismo que yo les he venido diciendo. Cuando ya estemos de vuelta con Jesús, usted no va a tener que ayunar, usted no va a tener que orar, y ahí va a estar Jesús en medio nuestro. ¿Por qué oramos ahora? Porque hoy tenemos que creer por fe, buscar por fe, con esperanza. Y es por eso que oramos, es por eso que ayunamos. Pero cuando Dios limpie, mi amado hermano, el cielo y la tierra, para establecer ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y more entre vosotros, volveremos la vida otra vez, esa vida pura, perfecta, como la vivía Adán y Eva. ¿Se está dando cuenta? Sí. Usted ahí no va a tener que pagar biles. Usted ahí no va a tener que estar preocupado de la policía, porque ahí no entrará maldad ni gente que hace maldad. Hasta tu nombre va a ser cambiado. Ya no va a ser Sánchez ni Pérez. Los que tienen enfermedades, no se preocupen.
Ese va a ser el día donde Dios va a sanar a todos como hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Salmo 105. Lo sanó a todos, a los que llevó a la tierra prometida. Y a los que va a llevar a la eternidad también. Dice que allá ya no va a haber más que enfermedad. Esa sí va a ser noche de milagros o día de milagros. Pablo no pudo sanar a Timoteo ni a sus demás discípulos. El profeta más usado en sanidad, Eliseo, murió enfermo. El evangelista entre nosotros, uno de los más usados en milagros, G. Ávila, murió enfermo. No podemos evitarlo, porque el único que posee la esencia, la fuente del poder es Dios. Nosotros somos instrumentos nada más. Pablo lo explicó mejor, somos barro. Y aún en la muerte nos demuestra que somos barro. Que el único que posee el poder definitivo es Dios, o la fuente de todo poder. Pero usted cuando necesite algo, no vaya al hombre, vaya al que está arriba. Él sí lo puede. Él sí lo puede. Y no hay nada imposible para Él. Esa es la razón por la cual los discípulos no ayunaban. Ahí lo tenían todo. Pero dice, cuando yo me vaya, entonces iban a ¿qué? Ayunar. Es por eso que ahora usted y yo, todo ser humano que es hijo de Dios, ya ese momento que usted, su espíritu mismo se lo pide, ¿sí o no? Vamos a ayunar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar su dirección. Vamos. Bendito sea Dios. Usted lee la Biblia, el ayuno, también lo vemos que muchos hijos de Dios ayunaron en momentos de tristeza, en momentos de necesidad, como en el caso de David. ¿Se recuerda cuando su hijo estaba enfermo? Ayunó, mas sin embargo, Dios se lo llevó. ¿Te das cuenta? A un hombre que su corazón era como el corazón de Dios. Dios se lo llevó, aunque ayunó, porque por encima de tu ayuno, ¿qué está? La soberanía de Dios. Por encima de tu sacrificio, ¿qué está? La voluntad de Dios. Jesús, que quería no tomarse la copa, pero ¿qué le dijo él? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Se recuerda cuando querían que sus dos hijos se sentaran al lado del maestro? Jesús le dijo, ¿podéis tomar la copa que yo he de tomar? Que era el sufrimiento de la cruz. Él le dijo, claro que podemos. ¿Y qué le dice Jesús? Claro que la van a tomar, porque esos dos murieron de una manera como Jesús, por el evangelio. Entonces, escuche esto, tú puedes querer tantas cosas, pero el mismo Jesús nos mostró el camino, que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad nuestra. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel estaba orando y orando y orando, todo el día dice que oró, y Dios le dijo, para de orar, que esa oración no la voy a contestar. ¿Cómo? Ya he desechado yo a Saúl. Levántate, haz otra cosa mejor. Vemos el caso también que muchos hijos de Dios ayunaron en tiempo de peligro. El rey Josafat, cuando los moabitas y los amonitas lo querían atacar, se fue a la presencia de Dios en ayuno y en oración. La reina Esther también, si usted quiere anotar la cita para estudiarla en su casa, Esther 4:16, ahí está la historia. La historia de Josafat, 2 Crónicas 23. ¿Se recuerda cuando Jonás, el profeta desobediente, no quería ir a predicar? Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Cancún
tomarse un coco. Y al fin aprendió, mi amado hermano, que nadie le gana a Dios. Por más caprichoso que un hijo suyo quiera ser, mientras usted sea fiel a Dios, obediente a Dios, clame a Dios por ese hijo, por esa hija, aunque sea con la cara toda ensangrada, pero bien humillado. ¿Sabe cómo salió Jonás? Con tripas y todo ligoso, pero ahí salió para obedecer a Dios. Las mujeres que han limpiado un pez por dentro saben lo que le estoy diciendo. Jonás salió ahí todo, pero bien humilladito. Yo siempre digo a las madres, no se preocupe. Digo, tóquese su corazón si está viva. Sí, estoy vivo, pastor. Bueno, entonces hay esperanza. Entre usted tiene vida y tenga rodillas para clamar a Dios, esa hija, ese hijo va a venir, porque va a venir. Si no, pregúntele a mi mamá. Todos sus hijos vinieron al Señor. Ay, todos, ya sabe cómo. Los nietos, no digamos, hermano. Abuelita, ¿por qué estás orando por mí? Vieras lo que me ha pasado. Es la verdad. Mientras hay una mujer de Dios, un hombre de Dios, clamando genuinamente a Dios, obediente a Dios, en santidad a Dios, en fidelidad a Dios, déjeme decirle que si a un pez Dios lo tiene que meter, ahí lo vuelve a meter otra vez. O entra un camarón gigante, lo que sea. Y la situación es que él empezó a obedecer a Dios, empezó a predicar. Nínive será destruida en 40 días si no se arrepiente. Mire, tan fácil estaba esto, porque hasta al rey le llegó la noticia. Que dice que el rey se afligió en grande manera y proclamó ayuno a todo Nínive y les ordenó que todos se arrepintieran de sus pecados. Esto es glorioso, hermano. Mire lo que sucede cuando uno deja la desobediencia y la rebeldía y empieza a obedecer a Dios. Diga conmigo, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar. Razón tiene un coro de hace 45 años que decía: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. No facebookeando, orando. Cualquier necesidad, Dios tendrá la capacidad de responderla orando. Todo Nínive se volcó ¿a qué? A ayunar a Dios. Y Dios vino. ¿Y qué dice la Biblia? Ya no los castigó, porque ellos se arrepintieron de todo ¿qué? De todo corazón. En el tiempo de Jesús, Jesús ayunó en el principio de su ministerio 40 días y 40 noches. En el tiempo de la iglesia del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 13, vemos al Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia en Antioquía. Y ahí donde, por la voluntad del Espíritu de Dios, apartaron a dos varones de Dios, entre ellos a Saúl y a Bernabé, para el ministerio, dice, y fue en oración y ayuno. En oración y ayuno. También en Hechos 14 está otra historia, donde oraron y ayunaron para poder ¿qué? Establecer a los diáconos de la iglesia del Señor. ¿Quién los establecía? El Espíritu de Dios, en oración y en ayuno. Hoy muchos privilegios o muchos
cargos en la iglesia se dan por cuate, por cuello, si eres mi hijo, si eres mi hija. La verdad es la verdad. Tengo muchos amigos que por ley quieren que su hijo sea el pastor, el siguiente pastor. Y esto lo va a ver en todas las ciudades y naciones. ¿Sabe que Dios un día paró ese patrón humano? ¿Se recuerda cuando Saúl era rey? ¿Quién tendría que haber sido el siguiente rey? Jonatán, pero como Jonatán murió, ¿quién tendría que haber sido el siguiente rey? Mefiboset. Pero ¿qué dijo Dios? Ni Jonatán ni Mefiboset. Esto no va a ser ya más porque eres mi hijo, no, va a ser por el que Dios quiere. Y Dios ya tenía apartado a David, que no tenía nada que ver con el linaje de Saúl. ¿Qué hacen otros? A votación, hermano. Y si hay una familia de 40, hermano, votan por el más carnal o el más desobediente o rebelde. Si hay 40 familiares del rebelde aquí. Pero antes era por el Espíritu de Dios, en oración y ayuno. No por el que tiene más plata. No, es por aquel al cual Dios le ha puesto los ojos. La Biblia declara también los requisitos que debe tener un hombre de Dios para ocupar un cargo en la iglesia del Señor. Esa iglesia del Señor no escogió a sus diáconos, a sus líderes, por voto popular o por el que tenía más tiempo o porque era el familiar del pastor. Dios nos libre de eso, sino que siempre buscaron en oración y en ayuno la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero llevarles a Isaías 58, por favor. Para vean lo que sucedió con Dios un tiempo, que estuvo ya cansado de ver esta clase de ayunos incorrectos. Isaías 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios que encontró en Israel pecado y pecado en medio y abundancia de ayunos. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Eran rebeldes a la palabra. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste ¿qué? Caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Lo voy a repetir. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios encontró en el pueblo de Israel toda clase de pecado,
rebeldía a su palabra, desobediencia, injusticia. Los que eran dueños de negocios, dice, no hacían justicia, dice, con sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Cuántos días ayunaste tú? Yo 3. Yo ayuné más que vos, yo ayuné 4, y ahí se peleaban. Ahí va a ser que la siguiente semana voy a ayunar más que vos. Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Mire, hasta carnales eran. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que en el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En otras palabras, se lo voy a traducir. Cuando usted sabe o sabrá que usted verdaderamente está haciendo un genuino ayuno delante de Dios, cuando cada vez que ayune a usted lo lleve a vivir apartado del pecado. ¿Cuál es el yugo? El pecado. Aquello que nos tiene, mi amado hermano, y nos lleva para donde el diablo quiere, para donde el pecado quiere, para donde la carne quiera. No es el ayuno que yo escogí, dice, desatar ¿qué? Ligaduras de impiedad, todo pecado, toda suciedad de nuestra vida. Cuando usted después de ayunar lo único que quiere es ¿qué? Agradar a Dios y no fallarle a Él. Cuando lo único que usted anhela es amar a todos y perdonar a todos. Se levanta de ahí igual. Es lo mismo que está sucediendo hoy en muchas iglesias en el mundo, que se caen y se caen en cada servicio y se levantan igual. Porque no es el verdadero Espíritu de Dios el que está haciendo eso. Es la pura emoción de la gente. Después se la pasan quejándose y quejándose con Dios, que sus familias están en una desgracia, sus hogares, sus matrimonios están de desgracias, porque quieren atribuir al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo no está haciendo. Igual pasaba con el ayuno. Pensaban que ese ayuno era el ayuno agradable a Dios, y sus vidas seguían ¿qué? Inmundas. Sus vidas atadas, ligaduras, oprimidos, esclavos del pecado, como alguien que está en prisión. Vivían en prisiones de oscuridad. Y que rompáis, ¿qué dice? Todo yugo. Usted sabe que el yugo es algo que le ponen a los bueyes para dirigirlos a donde el que los va conduciendo quiera. Así pasa con el yugo del pecado. El joven viene y hace lo que el diablo quiera, lo que el mundo quiera, lo que su carne quiere. Ese es el ayuno aceptable por Dios. Es ese anhelo profundo de tu ser, de tu corazón, de hacer siempre lo correcto ante los ojos de Dios. Ese es el ayuno verdadero. Ese es el ayuno genuino. Lo mismo que se hace con tantas cosas de Dios, como el dar, como la oración, como el ayuno,
como la doctrina del Espíritu Santo, igual se está abusando en la iglesia del Señor. Una competencia en el ayuno. ¿Sí me entiende? Si alguien ayuna, no tiene por qué estarlo publicando, no tiene por qué estarlo diciendo. Jesús, cuando oraba, se iba a los lugares más privados, más solitarios, que ni a sus discípulos se llevaba. Entonces, esa clase de cosas no traen provecho para tu vida, esa clase de actitudes, perdón. Entonces, Dios Padre Celestial llegó un momento que se cansó de ver tanto ayuno en Israel, pero inservible. Hasta que Dios viene y usa a Isaías y le dice: dile esto a mi pueblo Israel: ya estoy cansado, ya no aguanto más, ya no puedo seguir viendo esto. Ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que Dios escogió, ¿cuál es? Desatar las ligaduras de impiedad. Es cuando tú vienes a Dios y dices: Señor, la semana pasada Satanás ganó ventaja conmigo y fui víctima del diablo. Pero Señor, de hoy en adelante yo no quiero vivir esta vida de impiedad. Ya no quiero vivir esta vida sucia, esta vida donde parezco una piñata del diablo. ¿Sí me explico? Que a donde me quiera dar me da, y a donde quiera llevarme me lleva, y cuando menos siento ya estoy ahí. Ese es el verdadero ayuno que Dios escogió. Cuando tú anhelas, cuando tú decides de lo profundo de tu ser, como dice aquel coro, aquel canto: seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en tu camino quiero yo. Es cuando tú decides en tu ser ya no vivir de una manera que tú y yo sabemos que a Dios le dé sagrada. Liberarte de toda impiedad. Oh, yo te digo que el Dios de los cielos va a estar ahí con sus ojos pendientes. Ahí va a estar Él con agrado. Pero si usted va en ayuno con ese pensamiento: voy a ayunar porque quiero tener más unción que el pastor, quiero ser más famoso que G. Ávila, quiero tener más unción que el apóstol Pedro, hermano. ¿Y cómo está su vida, su corazón, sus acciones, sus actitudes, sus decisiones, su pensamiento, su mente? ¿Cómo está su templo? Número 2, soltar las cargas de opresión. Eso es lo que quiere el Señor, una vida totalmente libre. ¿De qué sirve que tenga un montón de privilegios y oprimida, con opresión? ¿De qué sirve que tenga tal título si está oprimido por el diablo, por el mundo, por el pecado, por la carne? De nada sirve el sacrificio. Dios anhela una vida que verdaderamente anhele ser totalmente libre y dejar ir libres, ¿qué dice? A los quebrantados. Jamás podemos nosotros traer libertad a un quebrantado si primero nosotros estamos oprimidos, si primero nosotros tenemos ligaduras, como las momias de Egipto, ¿verdad? Bien ligados, bien amarrados.
y que rompáis, ¿qué dice? Todo yugo. Eso es lo agradable ante los ojos de Dios. El ayuno es glorioso, el ayuno es hermoso, el ayuno es aceptable por Dios cuando se hace con el motivo correcto, con la intención correcta. ¿Me está escuchando? Usted dice, voy a orar para que Dios le dé una lección a aquella hermana que no me quiere. Voy a ayunar para que el carro se les componga. Déjeme decirle, a usted se le va a descomponer. Número uno, porque Dios no acepta ayunos, oraciones de personas egoístas, de personas que no perdonan, personas que no aman. Déjeme decirle que si el ayuno es con la intención correcta. Jesús, ¿cuántos días ayunó? Dice 40 días. Él no invitó a Raimundo y a todo el mundo. ¿Sabe usted que esos 40 días que Jesús estuvo en ayuno no se sabe qué? Nada de lo que pasó ahí, nada de lo que se dijo, nada de nada. Y cuando Jesús sale de ahí y la manifestación poderosa de Dios en su vida a través del Espíritu Santo, sanando y sanando, usted ve a Jesús diciéndole a los enfermos, no le digas a nadie, si apenas voy empezando. Y tú ya me querés. Imagínense, llenar a fama a alguien así, apenas empezando. Jesús evitaba todo eso. Eso no me ayuda a mí. Ve y glorifica al Padre. Ve y dale gracias a Dios. No le digas a nadie que yo fui el que puse manos sobre ti. Pero que hoy pasa lo contrario. Quieren que todo YouTube y todo Facebook se den cuenta que usted fue quien oró. Aprendamos de Jesús. Si usted hace lo que Jesús nos mostró, hermano, usted va a tener en su vida un acceso ilimitado de la gracia, favor, poder, sabiduría, todo lo que viene de Dios. Póngase de pie. Usted me preguntará, pastor, ¿y cuántos días debo de ayunar? Eso no lo dice la Biblia. ¿Sí me explico? Todo depende de usted, de su interior. Por eso ni Jesús lo puso. Por eso él dice, cuando usted ayune, no le está diciendo ayuna 2 veces, 3 veces, 4 veces. Tiene que nacer en tu ser. Tiene que nacer en tu corazón. Cuando tú empiezas a apreciar y valorar a Dios, como lo hizo la iglesia en Antioquía, se dio cuenta que ellos por sí mismos no podían escoger a sus líderes. Ellos por sí mismos reconocieron que no podían saber a dónde tenían que ir primero a predicar o a quién enviar primero a predicar. Entonces ellos vinieron y recurrieron al ayuno y a la oración. Pero se da cuenta, no para buscar cosas para ellos, buscar cosas para el reino. No para buscar un beneficio para ellos, buscar un beneficio para el reino de los cielos. Todos los ayunos que usted encuentra en el Nuevo Testamento, todos los ayunos fueron para este propósito. Grábeselo en su corazón: para hacer la voluntad de Dios. ¿Para hacer qué? La voluntad de Dios. Y se lo voy a decir esto porque estamos aquí solamente, ¿verdad?, entre nosotros mismos.
Hay una ocasión donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ¿se recuerda? Y dice que la respuesta para ellos fue que ese género no sale sino que ¿qué? Con ayuno en oración. Pero sabe que en los manuscritos originales no aparece esa parte. Esa fue añadida. Esa fue añadida. Obvio, como le dijera, no fue por una mala intención, porque qué malo es ayunar, qué malo es orar. Pero usted habla con cualquier varón de Dios que haya estudiado mínimo unos 30 años la palabra de Dios, los manuscritos originales del griego, usted va a encontrar los más originales y los más antiguos, no aparece esa palabra. Entonces, ¿qué nos está dando a entender ahí? No estoy poniendo en tela de juicio la palabra del Señor, jamás, porque su palabra es eterna, es perfecta. Los seres humanos somos los ¿qué? Los imperfectos. Pero la realidad es que puede ser que el que lo escribió o lo incluyó ahí, igual, le quiso poner un énfasis que ni Dios mismo se lo quería poner ahí. ¿Sí me explico? Usted, para echar fuera demonios, el común denominador no es el ayuno. ¿Quién es el común denominador? Jesucristo. Y lo digo por experiencia, no por lo que lo leo en la Biblia. En la historia de Jesús solo una vez se ve que ayunó, ¿verdad? ¿Cierto? Y la demás parte de su vida, oración, oración, oración diaria, en las noches, en la madrugada, etcétera, etcétera. Pero jamás vaya a usar usted el ayuno como un medio para ¿qué? Manipular a Dios, o para creerse más espiritual que alguien. Hágalo con un corazón genuino, sincero, humilde. Porque yo en la mayoría parte de casos que me ha tocado orar por endemoniados, yo no le digo al familiar del endemoniado, mire, déjeme ir a ayunar primero. No sé si me explico. Porque este género, ¿qué? Solo sale si no es por ayuno. No, ese día no ando en ayuno, pero ¿dónde está? En el nombre de Jesús, ¡fuera! No es el ayuno el común denominador, es Jesucristo. Y la pregunta clave es de preguntar, ¿está Jesús contigo o no está Jesús? Si está el más poderoso, Él es el factor, el común denominador. En serio, porque así nos enseñaron a nosotros. Van a ir a orar por un endemoniado, no vayan si no ayunen por lo menos 7 días, ¿oyeron? Cierto que así le enseñaron a usted también, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En Nicaragua yo vi un caso de los más que viene siempre a mi mente, de tantos, aquí en Houston también. Una señorita aquí en Houston de 16 años. No sé si usted escuchó la noticia, porque se regó tanto la noticia. Un evangelista en ese tiempo bien usado aquí en Houston me llama, me dice, Jacobo, quiero invitarte a orar por una muchacha. Digo, yo pensé que a invitarme a comer. Es que ya tiene tiempo estar endemoniada. Ya han ido pastores, han ido diáconos, han ido líderes, han ido evangelistas, pastores, de todo. Han ayunado. La iglesia ha ayunado un montón de días para sacarle fuera a los demonios. Y no ha salido. ¿Te das cuenta? No es el ayuno el que saca fuera a los demonios. Es el poder de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? ¿En el nombre del ayuno o en el nombre de Jesús? Entonces dije yo a mi amigo, tú no me necesitas a mí, tú necesitas a Jesús. Tú no necesitas que yo vaya contigo.
Jamás cometiera yo ese error bíblico. Decir, oh, si usted me necesita a mí porque soy el ungido. Ese día el Señor me desecha. Tú tanto como yo estamos necesitados de Dios. Y esa debe ser nuestra hambre, nuestra pasión cada día. Como el salmista se recuerda: me puedes quitar todo, Señor, pero no quites tu presencia de mí. Quítame la riqueza, quítame el reino, lo que sea, pero no quites tu presencia de mí. Por eso debes gemir todos los días. Pero ¿qué pasa gimiendo el pueblo todos los días? Mi casa, la de 2 pisos, mi carro, la Hilux, la 4x4. Ese es el gemir de millones de cristianos hoy en día. Y déjeme decirte que si tienes su presencia, tienes todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Yo vuelvo y le digo, yo nunca le pido cosas a Dios, cosas terrenales. Porque he aprendido que si haces la voluntad de Dios, todo lo demás Él te lo da. Pero que tu gemir cada día sea eso: Señor, que no haga lo que yo quiero, sino hacer tu voluntad. ¿Qué es lo más valioso para tu vida? ¿Lo terrenal o lo espiritual? ¿Sabes tú que lo terrenal fue traído por lo espiritual? La clave de tu vida no es lo terrenal, es lo espiritual. Si lo espiritual lo tienes en orden, todo lo demás vendrá a su orden. Y este muchacho: tú no me necesitas a mí. Yo soy un ser humano que por gracia sus ojos se fijaron en mí. Tú necesitas a Jesús. Dije, sabes, es más, tú tienes más unción que yo. La diferencia es que tú no tienes fe y yo sí tengo. ¿Se cuenta eso? Siempre cuando él predicaba, sanaban enfermos. Pero a la hora de creer, era un incrédulo. Y digo, yo sí creo que Jesús está conmigo. Y no tengo miedo y temor. Y no necesito una persona, 2 personas que vayan conmigo. Si me llevo a alguien es para que aprenda, para que vea lo poderoso que es Dios. Y cierto, esta señorita tenía una fuerza increíble, como el gadareno, que ni las cadenas lo aguantaban. Quebraba las cadenas como alguien desmenuza un hilo de tejer. Cuando entramos al apartamento de ella estaba en la cocina, la muchacha, y empieza a hablar con una voz de hombre más ronca que la mía. Una señorita de 15 para 16 años. Y me dice con una voz que ni siquiera la puedo imitar porque era más ronca que la mía. Dice, si me llegas a tocar, te va a ir peor de lo que les fue a los otros que vinieron antes de ti. Dije yo, ¿sabes qué? Estás equivocado, Satanás. Porque tú me ves a mí, pero yo no me veo a mí. Yo no vengo en el nombre de Jacob. Yo vengo en el nombre de Jesús. Y hoy tú te vas porque te vas.
Cuando yo pronuncio esas palabras, ella sale corriendo hacia el baño y se encierra. Así es Satanás, tira sus palabras para ver si verdaderamente tú crees o no crees en tu Dios. Las palabras del diablo se contrarrestan con la palabra de Dios. Jesús venció a Satanás con la palabra de Dios. Hay cristianos que quieren vencer a Satanás con hechizos, con amuletos. Se llevan su cruz, su pata de conejo. En serio, otros llevan 2 litros de aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era el símbolo, pero ahora es el Espíritu de Dios el aceite. Tú no ves a Jesús acarreando su botellita de aceite, ni a Pablo ni a Pedro. Acarreaban en su vida el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Hoy somos más supersticiosos que llenos de fe. Hoy somos más sentimentales que espirituales. En serio. Déjame decirte que el mismo espíritu que se movía sobre las aguas en el principio de la creación es el mismo Espíritu de Dios que está en acción todavía. Cuando esta señorita se encerró en el cuarto, yo voy y me dirijo a donde estaba, en el baño. Me dirijo hacia donde ella estaba. Laqueó el baño, no pude entrar. No me quedó otra opción más que ahí de la puerta empezar a orar a Dios por la vida de ella para que quedara libre. Los demonios no aguantaron, no soportaron. Imagino sentían una palabra correcta que se usa, sentían un tormento. Porque cuando los demonios chocan con la genuina presencia de Dios, los demonios sienten un tormento, hermano. Como cuando alguien se queda sin respiración. Como cuando alguien está en un lugar donde hay como unos 150 grados de temperatura. Así sienten los demonios cuando están enfrente de alguien que genuinamente tiene el Espíritu de Dios. Cuando Jesús se chocaba con estas personas que tenían demonios adentro de su vida, eso sucedía con los demonios, ¿sí o no? Los demonios se sentían atormentados. Y los que hablaban decían: ¿para qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que tienen un día donde van a ser atormentados en el lago de fuego. Se va a hacer el castigo eterno. No aguantaron y la señorita viene y abre la puerta. Y cuando abre, el que está enfrente de ella no era mi amigo, sino yo. Dos cantaritos de barro donde pone las macetitas las personas, uno en cada mano. Y viene y con toda la furia me lo suelta. Los dos a una distancia menos de 1 metro. Menos de 1 metro. Usted no falla, por mal tirador que sea. Pero lo mismo que vi en el milagro de Lázaro, donde Dios desafió la gravedad, el mismo milagro vi yo ahí en ese día. El desafío de la gravedad es cuando alguien tira algo, debe caer abajo, pero en ese momento todo se quedó suspendido en el aire.
That's when you believe who is with you. Eso solo sucede, lo sobrenatural de Dios solo sucede cuando genuinamente crees que Dios está contigo y no temes a nada. Cristianos que en la iglesia, en el templo dicen creo en Dios, y en sus casas cuando están a solas a la 1 de la mañana y no hay nadie, ahí están, hermano, mirando la alarma, mirando que si todo está bien colocado, porque tienen un miedo, un pánico. Yo les digo, ¿dónde están los ángeles del Señor? ¿Dónde está el que va contigo donde quiera que tú vas? Sido secuestrado una vez. Armas, machetes, botellas han sido expuestas sobre mi cabeza muchas veces cuando predicaba en los aires libres como evangelista. La única cicatriz que tengo no es por un ataque del diablo, sino por andar desobediente, huyendo de mi papá, y me caí en una piedra. Pero nunca un demonio, nunca una persona poseída, ha tocado mi cuerpo, aunque he estado enfrente de ellos con grandes botellas para estronármelas sobre mi cabeza. Pero déjeme, hermano, decirle que cuando estás en esa situación, pero estás confiado en Dios, el que te ha sostenido hasta el día de hoy, te va a sostener aún en los peligros más grandes de tu vida. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, y poderte contemplar. Dile, quiero siempre estar contigo. Quiero siempre estar. Dios bendiga los que están pasando, los que a través de la televisión, en cualquier país, nación, ciudad. Necesito adorar. Tú no necesitas un cambio en la política, tú necesitas un cambio en tu corazón. Quiero estar en tu presencia. Tú no tienes que esperar que el gobierno cambie, tú tienes que esperar el cambio ahora en tu corazón. Y poder. El cambio empieza en nosotros para que todo lo demás se transforme, para tener una posibilidad de ver nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestra nación. Necesito adorar. Vuelve a ese primer amor, vuelve. Y dame de